y los médicos también pueden salir para curarnos y los aplaudimos porque son héroes, pero que se vayan del edificio. Puedes dormir en la misma cama que tu pareja, pero no está permitido ir por la calle de a dos ni entrar juntos a comprar, pero puedes volver con ella a tu casa, lavarte las manos y nuevamente compartir la cama. No puedes salir porque te multan o te llevan preso, pero 5 cuadras día por medio sí, pero si tienes permiso no pasa nada y puedes todos los días 100 kilómetros. Ana Petro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pedro. Tantos años de este diálogo público. Tanto tiempo. Te agradezco porque estaba diciendo antes lo bien que recibís y los muy buenos programas que haces. Bien, bueno, te agradezco. Yo siempre enseño a mis alumnos que uno a veces entrevista a personas que conoce y les tiene mucho afecto, pero que en la entrevista es un acto público. Obviamente. No una conversación privada. Exactamente. Por eso yo me tomo la licencia de tutearte por los años que nos conocemos. Además, no me olvido del último encuentro, que fue una cena en tu departamento con Ana... Con María Kodama. Que quedó encantada con tu programa también. Así que después vino el programa. Y quedó encantada con esa comida, porque vos recordarás todas las fantasías que surgieron en esa comida, que había gente interesante también, y ella quedó impactada por esos cuentos fantásticos de cada uno. Los mitos y las leyendas de cada región son muy atractivos. Muy atractivos. Ella se fue impactada con esto. Siempre hablamos por teléfono, ahora está muy enojada con la cuarentena, sesentena, setentena, ya está muy enojada. Pero en fin, sí, muy enojada. Sí, están las dos posturas y un poco este es el tema, ¿no? Dialogar con vos, qué consecuencias se está trayendo para la psique del ser humano, ¿no? Porque antes el ostracismo era un acto de venganza, o era alguien que había tenido un mal comportamiento, lo sacaban de la sociedad, le prohibían, lo aislaban la vida social. Y las primeras cuarentenas que se conocieron en el 1100 era para el que está enfermo. Exactamente. El sano no. Exactamente. Sin embargo, esto es una cuarentena muy especial. Todos estamos aislados. Estamos todos aislados con la amenaza de un enemigo que es abstracto para la gente común, que no se sabe por dónde viene, que nos golpea duro, ya está golpeando muy duramente, y que entonces nos puede matar por solo salir a la calle a hacer una compra. Vos te das cuenta de la dimensión que tiene eso. Sí. Yo digo que la dimensión del prójimo ha tomado un alcance muy grande en esta época, porque te puede contagiar tu hijo, tu amigo, el señor de la esquina que te vendía siempre los productos del mercado, alguien que pasa por la calle. Yo, por ejemplo, estaba en un negocio los otros días que venden, estaba muy aislado el negocio, pero la misma empleada que estaba aislada detrás del mostrador, cuando sale, me golpea toda la espalda y pasa. Y yo ahí sentí una sensación muy fea. Claro. Entonces... Algo que no hubiese sentido en otro momento. Obviamente que no me molestaría. Es un pequeño desequilibrio que tuvo y me golpea a alguien, no me voy a molestar. Pero en ese momento lo sentí como una amenaza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Estamos un poquito paranoicos entonces, porque el prójimo, vuelvo a decirte, que puede ser hasta un hijo nuestro, que ha salido a jugar, que ha estado con un amiguito, mi pariente, mi amigo, mi hija, yo para mis hijos, si he venido a tu programa, tengo una serie de recomendaciones de mi hija. Entonces, a ver, todo se vuelve amenazante. Entonces nos ponemos paranoicos ante esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos una profunda incertidumbre. ¿De dónde viene? Fíjate la diferencia con una guerra. La guerra tiene un enemigo clarísimo y pelean entre dos bandos en el conflicto, 2 o 3 bandos. Pero vos sabés dónde está instalada la guerra. Topológicamente sabés que se desarrolla en tal país, en tal región. Y también con el coronavirus se pensaba que se desarrollaba solamente en Wuhan. Pero ahora ha tomado al mundo. Sí. Entonces, de pronto, vos estás amenazado por cualquier lugar en la incertidumbre, porque la certitud que tiene la guerra es de saber a dónde vos no tenés que ir para evitar un mal, que te mate, que te agreda, en fin, evitar la violencia. Pero en este caso, fíjate que una cosa diminuta, que es una corona que yo digo que no es azul, entonces es precisamente, no es de sangre azul, quiero decir, tu estudio es azul, estaba viendo. En realidad es
tal la incertidumbre que tenemos por dónde va a venir el golpe que Sí. estamos espantados. Ahora, a mí me gustaría hacer una serie de reflexiones. Lo peor que nos puede pasar es que entremos en esa paranoia y que haya un nivel de evitación del otro tan grande que Sí. se pierdan lazos solidarios o se pierda la socialización. Es verdad. El temor del otro, o sea, estar del otro lado. Sí. Pero también me preocupa el hecho de decir cuánto nos ha enseñado la pandemia. Cuando venía al canal encontré dos grupos de personas, muchos sin barbijos, haciendo distintos trámites y dije, no todos aprenden. Y esto es como en la escuela. En la escuela ahí están los reprobados, los que recibieron el conocimiento pero no lo aplican, y los otros lo recibieron y lo aplican. Así que ojo con esto de creer que todos aprendimos. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque el psiquismo de cada uno, que es una cuestión que se establece en relación a la ley, primero la ley de los padres, luego la ley de la escuela, luego la ley de la sociedad, luego la ley de la relación directamente con el otro, que tiene su limitación, no todos los seres humanos aceptamos eso. Porque en realidad tenemos que entender que nosotros no somos alguien que representamos un todo. Somos alguien que entendemos que tenemos un límite en la vida. Y franquear la ley, transgredirla, es lo que vos ves. Siempre va a haber transgresores. Siempre, porque la ley es difícil de ser aceptada. O es muy estricta, o es una ley que, siendo un poco democrática y permisiva, nosotros nos extendemos, por ejemplo, esto: salgan a la calle, pero salgan con barbijo, con la distancia justa. Ya salieron sin barbijo, hacen reuniones. ¿Me entendés lo que Sí. pasa? Es lo que pasó en Italia y pasó en muchos lugares, que dijeron salgan bajo determinada condición, y la gente se expandió. Un poco por el encierro y otro poco porque somos transgresores. Ahora, vos como profesional evidentemente habrás vivido una cuarentena desarrollando actividades y ordenando tus horarios. Cuando uno está dentro de la casa, los horarios se complican, ¿no? Porque uno está formateado para salir de la casa, volver, todas estas cosas, ¿no? Pero se hizo como muy largo este tiempo donde se nos han privado de derechos y uno estaba dispuesto a que le priven algunos derechos, pero no tanto tiempo, ¿no? Claro. Y además en la casa uno por ahí comienza a caer en depresiones, en enojo, el enojo se transforma en comportamiento violento, o sea, hubo muchas consecuencias. Me imagino que con tus pacientes habrás visto vos este cambio, ¿no? Mira, vos decís bien, el aislamiento tuvo dos facetas, dos signos, uno positivo y uno negativo. El positivo, o vamos por el negativo que vos decís, este encierro hace que la endogamia, que es vivir entre todos en una familia, sea asfixiante, irritante, hasta causa a veces depresión, porque se pierde, como vos dices, el derecho a la libertad y al movimiento, causa tristeza, y la tristeza siempre ha traído quietud. Viste que el triste no tiene ganas de salir, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de comer, y esa quietud que hay efectivamente causa un punto muy negativo. En los niños que son autistas, imagínate lo que significa. En las personas o los chicos hiperkinéticos que necesitan expansión. En los adultos que tienen problemas neurológicos, problemas de memoria, la memoria se achica cada vez más porque solamente tenés el límite de tu territorio. No salís a recordar dónde comías, dónde estaban tus amigos, dónde ibas a la escuela, eso que te pasa naturalmente cuando vas por la calle. Entonces, la pérdida de la exogamia ha traído una sensación de encierro, de asfixia, que no le hace bien al sujeto. Pero hay otro punto positivo. Fíjate que yo escucho a mis pacientes la cantidad de personas que se están recreando. De pronto encuentran que su casa era lindo decorarla y que le falta tal objeto de tal tiempo y que tal cosa está rota y no la resolvió. Entonces comienzan en la tarea esta y se descubren a sí mismos medio artesanos. Otros se descubrieron, y muchos, cocineros. Sí. Tengo pacientes que nunca habían hecho ni una ensalada y ahora hacen budines para vender, por ejemplo. Entonces hay una recreación. Claro que estamos hablando de la clase media. Sí. Vamos a lo que pasa en la clase baja. En la clase baja, con pocos recursos económicos, que me preocupan muchísimo, no salir a trabajar, no tener dinero para comer, viviendo en un hábitat profundamente pequeño, un poco hacinados, trae una irritación mayor y hasta signos de violencia.
Crecieron los actos de violencia. Crecieron los actos de violencia, la delincuencia, los femicidios. Sí. Esto es tremendo. Acabo de escuchar un acto de femicidio espantoso. No, brutales. La chica de la cochera. Sí. ¿No? Es algo que no se puede creer, la hazaña. Porque, a ver, vos entraron a robarle, ¿por qué 30 y pico de puñaladas? Sí. Así que, ¿qué ser humano está ahí? Un ser humano que siempre fue violento, esto no es un acto novedoso para esto. Pero que está potenciado. Totalmente potenciado. Porque no tiene dinero, porque está encerrado, porque la ley está fuerte en este momento. Entonces, esto se potencia. Claro, vos decís, el de la clase media se resignificó, encontró virtudes que no las había explotado porque no había tenido la oportunidad. Sí. Tu hábitat comienza a ser un lugar acogedor. Exactamente. De pronto, tal vez aprendés a convivir o aprendés que tenés muchas más diferencias de las que vos notabas. Las dos con el cosas, otro. Bien. las dos cosas. Pero hay gente en los sectores sociales que están complicados, que necesitan el día al día, también que entran en una angustia muy grande, pero además que se le pierde la identidad, porque ellos son lo que hacen con sus manos, con su trabajo. Exactamente. El artesano, el Y que no hace el tienen jardín. otra cosa más porque su casa, como puede ser, un hábitat de pronto que no tiene todas las condiciones. Entonces hay una pérdida de identidad muy grande. Muy fuerte. Ahora bien, vos sabés que cuando hay un enemigo, como estamos hablando que no se sabe de dónde viene, generalmente se trata de ubicar el lugar donde está ahí la causa. Sí. Viste que para las causas del COVID-19 hay muchas interpretaciones. Una se dice que es el medio ambiente, otra dice que es el problema ecológico que se ha desequilibrado o que se está equilibrando también. Otros dicen que en realidad es una guerra fría de Xi Jinping con Estados Unidos. Y yo digo, ¿por qué también no poner en la lista de las posibilidades el fenómeno de la entropía, que es un fenómeno de la naturaleza en sí misma, que se desordena en la naturaleza periódicamente para volver a ordenarse? Esto se llama el progreso para la destrucción, que parece contradictorio, pero quiere decir que no habría progreso si antes no hay la destrucción de algo. Uh-huh. Si una bomba cae y rompe una ciudad, esa ciudad rápidamente se reconstruye y tal vez se reconstruya mejor. Es decir, que la naturaleza con los tsunamis, con los terremotos, con todas las cosas, lo que provoca es un desorden, pero que el hombre lo vuelve a ordenar. Sí. Y ahí está el acto de creación. Yo también pienso que esto puede ser un movimiento entrópico de la naturaleza, sin pensar que es una cuestión paranoica que nos están mandando una guerra viral, ¿no? En fin, esto es posible que nos suceda y nos tenemos que acomodar porque el ser humano vive luchando entre la vida y la muerte. Si se te enferma un hijo, vos ¿por qué te angustias? Porque temes que la enfermedad avance y lo mate. Si a alguien le va mal en la escuela y vos te pones mal porque el chico no está bien, entonces tenés que luchar para que el chico avance y tenga un buen lugar. En fin, siempre estamos luchando, Sí. entre lo menos y lo más, entre la vida y la muerte. O sea que, como salida, yo te diría, para ser un poco positivos, que yo lo soy, yo creo que esto no es el fin de nada. Lo que nos va a exigir es una recreación del ser humano. Yo coincido con esa mirada. Además, ¿Ah, sí? me quiero quedar ahí. Mirá, estoy releyendo el libro El Gran Escape, de que fue Premio Nobel de Economía, de Deaton, de hace 5 años. Sí, no lo he leído. ¿Y sabes Lo conozco, pero... ¿sabés por qué le llama El Gran Escape? Porque dicen que en realidad esta es la historia de la humanidad. Cuando vos nacés no tenés nada, tenés que escapar de la pobreza, de lo yo. Dice, es un acto... Tenés que llorar. Claro, es un naces. acto de misericordia, de suerte. Dice que tus padres te den una casa y no la tengas que comprar, te den un auto y no tengas que comprar, te busquen un trabajo. Dice, pero en realidad cuando uno nace, desde la vestimenta todo se la tiene que procurar. Entonces que el ser humano debe vivir de esa manera para ser productivo y creativo. Así es. Entonces dice, hay que escapar permanente. Entonces esto que vos decís, tuvimos este problema, escapemos de este problema inteligentemente. Y ahí habrá quienes más y quienes menos. Siempre, porque, a ver, yo he conocido gente que me mandaba una frase que digo con ese identificado que dice, qué extraordinario levantarme a las 11 de la mañana y saber que estoy salvando al mundo. Claro, ¿Bien? bueno, sí. Entonces hubo gente que le vino muy bien esto. Hay otros que no porque murieron. Hay otros que no porque murieron. Bien, hay gente que dijo, voy a hacer trabajo remoto, se iba a su casa y de pronto se da cuenta cuánto podía crear, y otros que detrás de trabajo remoto no hicieron nada, Exacto. se volvieron improductivos. Exactamente. A ver, hubo gente productiva que se transformó en improductivo. Entonces, que esta recreación va a generar tensiones.
Por supuesto. Porque además vos sabés muy bien, esto lo pagó más bien el sector privado. El sector público cobraron los sueldos, independientemente de cuántos trabajaron. Exactamente. Nosotros nos tenemos que levantar todos los días y recrear nuestro trabajo bajo sistemas distintos para poder sostenerlo. Sí. Sí, es verdad. Así que, bueno, en definitiva quedás con esta mirada positiva. Yo creo en el ser humano... Es un desorden que requiere un nuevo orden. Exactamente. Que lo tenemos que construir, no va a venir predeterminado. El hombre tiene que recrearse a sí mismo. Hay personas, como vos decís, que no se van a recrear nunca. ¿Y sabes por qué? Porque siempre necesitan jefe. Claro. Y esas personas son las que no van a poder encontrar su propia capacidad porque necesita quien los conduzca. Obviamente que los seres humanos que podemos recrear somos los menos en el mundo. Pero por ahí, ante esta situación, encontramos que hay nuevos seres humanos que se han reciclado. Sí. Y esto es una cuestión muy buena. Por ejemplo, dentro del plano de la ciencia tendrán una nueva vacuna. La ciencia va a progresar. Sí. En este punto me refiero, ¿no? Sí. No, y además creo que nos va a enseñar que en la vida hay que tener siempre un método de organización, porque acá viste que al principio que barbijo sí, que barbijo no, que solo íbamos a estar 30 días, nos vamos a 80 días. Que a ver, por ejemplo, el comité de emergencia que se hizo en la provincia, la conclusión clara es que faltaron miradas profesionales. No había psiquiatras, no había sociólogos, no hay antropólogos, no hay escritores. ¿Cómo necesita un escritor, alguien que tenga abuelo y decir cómo es? A ver, no había gente de las organizaciones sociales que trabajan todos los días con el drama del ser humano. Obviamente. Que salieron que lo salen todos los días a reemplazar al Estado. Todos ellos tendrían que haber estado, y seguramente las medidas que tomaron hubiesen sido más certeras, porque acá creo que se ha generado un daño económico mayor del que se podría haber generado, porque esta no es una tierra golpeada por el COVID. Estamos hablando de 49 personas, de las cuales la mayoría son casos importados. Acá hubo muy poco contagio y no hay circulación comunitaria. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Todos los que están trabajando para esto no saben de qué se trata. No. Entonces, ¿sabes qué? Ese es el golpe del azar. Sí. Y cuando está el azar, no es una cuestión programada, no tiene que ver con la ciencia, no tiene que ver con la reflexión, no tiene que ver con la programación. Entonces, de pronto aparece que el golpe te puede venir de cualquier lado. Yo doy un ejemplo. Si vos vas por la calle y se cae una rama de un árbol, te pega en la cabeza y te mata, es obra del azar, no es obra de la programación. Es verdad, pero lo que yo te decía, mencioné, es cuando uno va a armar un grupo que va a dirigir a los demás, tiene que tratar de tener la mayor cantidad de miradas posibles. Obviamente. Miradas profesionales. Obviamente. Porque de lo contrario las posibilidades de error son mayores. Obviamente. Esta lo otro. Lo otro es verdad. ¿Quién enseña pandemia en la facultad o crisis en la facultad? Ahora empezarán. Ahora es probable que empiecen a enseñar. Sí. Empiecen a enseñar porque va a ser también un tema nuevo. Bueno, a mí me llama la atención que los infectólogos, cuando ocurrió lo del SARS 2003, allá en China, que no estudiaron los casos y cómo salieron y que hayan tenido ese conocimiento. Hoy nos damos cuenta que episodios que ocurren en otra parte del mundo hay que estudiarlos como hacen los norteamericanos. Exactamente. Y tratar de ver muy bien qué es lo que ocurrió, qué se hizo y cómo se salió. Yo te quiero, a propósito de lo que estás diciendo, que me parece muy importante, que el egoísmo del ser humano y la soberbia hace que crea que solo puede, o con un equipo pequeño, avanzar. Fíjate lo que dijo el doctor Li, que fue el que descubrió el virus en China, en Wuhan, porque era oculista y se dio cuenta que había síntomas comunes en los pacientes y por temor, dentro de un régimen comunista, mandó un WhatsApp avisando esto en reserva, pero vos sabés cómo se expanden las redes. Inmediatamente se supo, fue condenado y se murió del coronavirus. Pero mira lo que dijo antes de morir: una sociedad saludable es la que debe permitir que haya más de una sola voz. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Sí, pero además acabas de dar el secreto que la gente no sabe. Esto se escondió. Se escondió. Se supo porque le decodificaron los mensajes de WhatsApp y los sacaron, los persiguieron, los condenaron, hicieron iniquidades. Sí, en lugar de escuchar. Si lo hubiesen permitido que esa información salga a la vista, a ver, los primeros contagios vienen del 2018, no son ni siquiera del 2019. Sí, y este pobre hombre fue condenado y murió y no escuchado, ¿me entendés? Sí. Así que bueno. Estos son los sistemas. Bueno, Ana, muchas gracias. Muchísimas Siempre gracias. un placer. Para mí también, Pedro. Quienes quieran volver a ver la entrevista, www.puntodepartidatv.com.